Bienvenidos, soy Luis Ávila y esto es Descubriendo Grandes Matemáticos, un espacio en el que compartiremos la vida de algunos de los matemáticos más importantes de la historia. Queremos agradecerles por tomarse un momento de su día para escucharnos. Su presencia nos ayuda a crecer y hace posible que nuestra iniciativa se sostenga en el tiempo. Esperamos que lo disfruten. Biografía de Carl Gauss. Primera parte. El despertar de un genio. Con frecuencia se llama genio matemático a muchos personajes que pueden discutirse. Sin embargo, este adjetivo es indiscutible cuando hablamos de Johann Carl Friedrich Gauss, un niño prodigio que nació en una familia humilde de Brunswick, Alemania, en 1777. Sus padres fueron Gerhard Dietrich Gauss y Dorothea Benz. Los miembros de la familia paterna eran granjeros con un fuerte impulso de prosperidad. El padre, hombre rudo pero tenaz, tuvo como objetivo primordial adquirir una casa en la ciudad para mejorar las condiciones sociales de su familia. Luego de conseguirla, paradójicamente, los estados alemanes fueron invadidos por las tropas de Napoleón, por lo que el disfrute no fue pleno. Por el lado materno, la familia era de espíritu alegre y fuerte carácter, con una posición económica que, si bien no era holgada, le permitía contar con personal doméstico a cargo. Su madre vivió hasta los 97 años y acompañó orgullosa los logros de su único hijo. Carl, como le gustaba que lo llamaran, fue autodidacta y aprendió a contar por sí mismo antes que a leer y a escribir. Algunas anécdotas de su infancia permiten vislumbrar su genio. Él mismo solía contar una que lo colocaba entre los más precoces matemáticos. Con apenas 3 años de edad, corrigió a su padre en una operación que estaba realizando, relacionada con pagos de salarios a los trabajadores que tenía a su cargo. La información más fiable indica que empezó su escuela elemental en 1784. En este sentido, también tuvo una cuota de suerte al encontrar un profesor que reconoció su enorme capacidad y le dedicó enorme atención. Precisamente, con este profesor llamado Büttner, sucedió otra anécdota que ilustra la facilidad del niño Carl para los cálculos aritméticos. Cuando tenía 9 años, Büttner propuso a sus alumnos que sumaran los 100 primeros números naturales, con la seguridad de que tardarían en resolverlo el tiempo suficiente para que él pudiera tomar un descanso. En pocos segundos, Gauss obtuvo el resultado, a la vez que exclamaba: «Ahí está». Büttner pensó que el joven estaba siendo insolente. Cuando vio la respuesta correcta, 5050, cambió de parecer y pensó que había hecho trampa de alguna manera. Pero el muchacho le explicó su razonamiento. Había obtenido el resultado lateralmente al darse cuenta de que la primera cifra, 1, y la última, 100, sumadas, daban la misma cantidad, 101, que la segunda, 2, y la penúltima, 99, y así sucesivamente. De tal modo, había 50 parejas de números que sumaban 101, por lo tanto, el producto era 5050. Gauss había aplicado en ese momento, sin saberlo, la fórmula de la suma de los términos de una progresión numérica. Así, como relata esta anécdota, aún siendo un muchacho, aplicó intuitivamente el método que finalmente resolvió uno de los retos que había desvelado a sus antecesores matemáticos como Fermat y Euler. La fuerza de la demostración matemática nos permite afirmar que esa fórmula es cierta para la suma de cualquier serie de números naturales sin necesidad de más comprobaciones. Precisamente, ese fue uno de los grandes aportes de Gauss a la matemática, la necesidad de la prueba rigurosa. Antes de sus investigaciones, se hacía mucha matemática especulativa, con lagunas conceptuales y pruebas incompletas. Él no publicaba sus trabajos hasta tener para sí mismo la demostración más rigurosa posible. Su idea de los trabajos matemáticos era presentarlos perfectos, ya que consideraba que si los presentaba antes era similar a mostrar un edificio en el que todavía estuviesen los andamios que habían permitido su construcción. Con 11 años, Gauss consiguió que lo admitieran en la escuela secundaria, a pesar de la reticencia de su padre, quien quería que lo ayudara en su trabajo campesino. Sin embargo, con el apoyo de su madre, su tío paterno y su mentor Büttner, pudo tomar lecciones, donde se formó en latín y griego, requisito indispensable para alcanzar una carrera académica. Latín era en aquel tiempo la lengua de las ciencias. Había nacido en una época en la que las matemáticas eran una actividad privilegiada, muchas veces practicadas por aficionados nobles.
Precisamente uno de ellos, Kerr Freiland, duque de Brunswick, ejerció el mecenazgo sobre el joven Gauss, lo que le permitió dedicarse a su vocación sin mayores apremios económicos. En un acto de gratitud, el joven matemático le dedicó su libro Disquisiciones aritméticas de 1801. La beneficiosa ayuda del duque se extendió hasta 1806, año en el que falleció debido a las heridas sufridas en la batalla de Jena, donde las tropas francesas derrotaron a Prusia y sus aliados, entre los que se encontraba el estado de Brunswick. Recordemos que en ese momento Alemania estaba formada por estados gobernados de manera independiente. En las academias alemanas se enseñaba lenguas antiguas, lenguas modernas, moral y dogma cristiano, filosofía, historia, literatura, estadística, leyes, matemática, física e historia natural. También se incluían clases de dibujo y se potenciaban las cualidades artísticas de los estudiantes. Había un nuevo espíritu de enseñanza. Se trataba de formar personas integrales y no solo de impartir conocimiento. Por lo tanto, los estudiantes tenían mucha libertad para profundizar en aquellos temas en los que se sentían más atraídos. La librería era inusualmente buena. Allí, Gauss permaneció hasta 1795, donde fue un alumno brillante, no solamente en matemáticas, sino también en lenguas clásicas, literatura y filosofía. En otoño de 1795, a los 18 años, Gauss dejó su ciudad natal y se trasladó a la Universidad de Georgia Augusta de Göttingen, en contra de los deseos de su protector, que quería que continuase los estudios en la universidad local. A pesar de la decisión, el duque lo siguió apoyando financieramente. El profesor nuevo de matemáticas de la universidad era Gotthelf Kästner, quien tenía por lo menos 76 años. Su dedicación a la investigación matemática era nula. Por este motivo, Gauss nunca lo tuvo de referente. Su única amistad duradera fue un noble de Transilvania llamado Farkas Bolyai, con quien mantuvo una nutrida correspondencia durante 50 años. Gauss afirmó que su amigo fue el espíritu más complicado que jamás conoció, en tanto que Bolyai decía que los unía la pasión por las matemáticas y la conciencia moral. En 1796, el matemático demostró que se puede construir un heptadecágono, un polígono regular de 17 lados, con regla y compás en el sentido clásico de este tipo de construcciones. En solo 6 meses, Gauss resolvió un problema que matemáticos habían intentado solucionar durante 2000 años. Los antiguos griegos habían demostrado que los polígonos regulares de 3, 5 y 15 lados pueden construirse utilizando solo una regla y un compás, pero no han podido descubrir más formas de este tipo. Pero Gauss fue más allá. Descubrió una fórmula matemática para encontrar todos los polígonos regulares que pueden construirse utilizando solamente regla y compás, y así encontró 31. Gauss estaba tan orgulloso de la demostración de este resultado que decidió estudiar plenamente y a fondo las matemáticas. Durante los 3 años que pasó en Göttingen, Gauss estudió eternamente a su manera. A finales de 1798 abandonó la universidad por razones que no están claras, pero ya había desarrollado las más importantes ideas matemáticas que publicaría en los siguientes 25 años. Gauss abandonó Göttingen sin haber conseguido un diploma. Sin embargo, a petición del duque, presentó la disertación doctoral en la Universidad de Helmstedt en 1799. Curiosamente, el grado fue concedido in abstentia, sin el habitual examen. El científico escribió un diario de sus descubrimientos, comenzando por el heptadecágono. Este diario, que enumera 146 descubrimientos, estuvo perdido durante más de 40 años después de su muerte y se transformó en fuente post-mortem que descubrió para luego reconstruir de alguna manera el pensamiento de este genio. Como se mencionó antes, en 1801 publicó Las Disquisiciones aritméticas, una obra destinada a influir de forma decisiva en la conformación de las matemáticas, y en especial en el ámbito de la teoría de los números. En esa obra se destacan los siguientes hallazgos. La primera prueba de la ley de la reciprocidad cuadrática, una solución algebraica al problema de cómo determinar si un polígono regular de n lados puede ser construido de manera geométrica. También un tratamiento exhaustivo de la teoría de los números congruentes, y además numerosos resultados con números y funciones de variable compleja, que marcaron el punto de partida de la moderna teoría de los números algebraicos. Gauss se preguntó, ¿necesitaremos los matemáticos crear nuevos números para cada nueva ecuación que aparezca? Él mismo tenía la respuesta. No era necesario,
ya que usando el número imaginario, los matemáticos podrían llegar a resolver cualquier ecuación polinómica que se les pusiera por delante. Las soluciones eran una combinación de los habituales números reales y de este número i. El matemático descubrió que los números imaginarios no eran más que añadir una nueva dimensión a la habitual recta de los reales, por lo que cada número imaginario corresponde a un número en el plano, al igual que cada número real corresponde a un número de la recta. Además, creó una nueva forma de representación mediante un eje de coordenadas. La idea predominante en esa época era que los números resultaban entidades para ser sumadas y multiplicadas, no para ser dibujadas. Tuvieron que pasar 50 años hasta que Gauss se decidió a revelar la demostración gráfica que había usado en su tesis doctoral. Este teorema cautivó a Gauss de tal manera que llegó a realizar 3 demostraciones más del mismo. La segunda fue un año después de la defensa de su tesis y completaba algunas lagunas, pero difería un poco de la primera. La tercera, en 1815, basada en las ideas de Paul Euler, rehuye los planteos geométricos y es el primer intento serio de una demostración puramente algebraica, utilizando los números complejos. La última demostración, realizada en 1849 con motivo del cincuentenario de su tesis y en el homenaje que recibió en la Universidad de Göttingen, es muy similar en la primera, pero en ella sí da todas las pistas de su construcción geométrica de la demostración. Para entender la importancia de la tesis de Gauss, basta señalar que el teorema había derrotado las ideas de los 3 matemáticos más importantes de la historia, como puede ser Euler, Lagrange y Pierre-Simon Laplace. Así, a partir de los trabajos de Gauss, se puede abordar la búsqueda de las raíces del polinomio, de grado n, cualquiera sea. Con las disquisiciones, su autor dio una nueva orientación a la teoría de los números, dejando de ser esta una acumulación de resultados anecdóticos aislados para convertirse en una rama de las matemáticas tan importante como es el análisis y la geometría. Esta, su obra más conocida, está dividida en 7 capítulos o secciones. Las 3 primeras son introductorias, la cuarta y la sexta forman parte del trabajo general. La séptima es pequeña en relación a una monografía dedicada a un tema por separado de los anteriores. Precisamente, la séptima es la más popular, con una influencia histórica enorme. En esta sección, Gauss trató de dividir el círculo con regla y compás, además de la construcción de polígonos regulares y, por supuesto, del polígono de 17 lados, condición suficiente para que un polígono regular pudiese ser construido con regla y compás. Gauss es el padre de la teoría de los números tal y como se la concibe hoy en día. Dio un impulso decisivo al uso de los números complejos, herramienta que permite abordar la resolución de cualquier tipo de ecuación polinómica. El primero en utilizar los números imaginarios, también llamados complejos, fue el matemático italiano Giordano Cardano, quien los usó en la fórmula para resolver las ecuaciones cúbicas. Pero el término número complejo fue introducido por Gauss en la demostración del teorema fundamental de álgebra de su tesis. Además, Gauss comprendió en profundidad los números complejos y las implicancias que podían tener a futuro. Su gusto por la aritmética prevaleció toda su vida, ya que para él la matemática es la reina de las ciencias y la aritmética es la reina de las matemáticas. En el ámbito matemático, todos reconocen que las disquisiciones suponen el anuncio del nacimiento de la teoría de números como disciplina independiente. Su publicación hizo de la teoría de números la reina de las matemáticas como pretendía su autor. A pesar de ello, inicialmente, la Academia de Matemáticas de París no la recibió con agrado por considerarla oscura y densa. Algo de razón tenían. Gauss se mantuvo voluntariamente críptico, eliminando o escondiendo las pistas que lo habían llevado a su descubrimiento. Tal es así que la obra ha sido llamada un libro de 7 sellos, debido a su hermetismo. Su lectura es difícil hasta para los especialistas, pero los tesoros que contiene son accesibles a todo aquel que desee participar de ellos, gracias precisamente a otro matemático que decidió romper tal hermetismo para interpretarlo de manera más sencilla, Johann Gustav Dirichlet. Se cuenta que este último utilizaba como almohada el libro de Gauss con el fin de que por la noche algunos de sus conocimientos pasaran a su cabeza.